Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. Hoy traemos una rompedora información. He decidido contaros esta información porque a mí me ha sorprendido. Ya sabía algo, pero desde luego viniendo de donde viene, confirma notablemente todas mis sospechas. Es importante que entendáis lo que aquí vamos a decir. Lo que os vamos a relatar básicamente nace de una reunión que tuvo una de las mejores, si no la mejor ufóloga, que todavía está en vida, que hay en el planeta, Linda Moulton Howe. De ella he hablado en varias ocasiones. Una leyenda viva. Linda Moulton lleva toda la vida dedicada a la investigación del fenómeno ovni, extraterrestre y otro tipo de cuestiones. Lo cierto es que Linda Moulton tuvo una reunión, concretamente el 29 de junio de 1998, con un tipo llamado Stein, que así se hacía llamar. Pocos más datos entregó, pero estuvo en su casa, o por lo menos Linda Moulton no entrega más datos sobre la identidad real de este hombre. Linda cuenta que Stein era analista de la CIA, y concretamente se dedicaba este analista de la CIA a la investigación del fenómeno ovni en los años 50. Por entonces había un proyecto llamado el proyecto Blue Book, en el que lo que se intentaba era de recopilar todo tipo de informaciones sobre el fenómeno ovni para entregar públicamente unos resultados de las mismas, unos resultados que finalmente lo que trataban era de encubrir la existencia de este fenómeno a los ojos del público, pero dentro del staff más importante de los Estados Unidos, y hablo la Casa Blanca, parece ser que estaban muy bien informados sobre la realidad de este fenómeno ovni. Cuenta Stein que concretamente en 1958 tuvo dos reuniones. Una de esas reuniones fue con el presidente con el por entonces vicepresidente Nixon, todavía no había llegado a ser presidente, y la siguiente fue o estaba presente también el propio presidente de los Estados Unidos, Eisenhower. En aquellas reuniones había, aparte de estos analistas de la CIA, otro tipo de personas. Había miembros de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos, había personal del FBI, en fin, digamos que había muchísima gente. Cuenta Stein que por entonces las medidas de seguridad sobre este sensible asunto ovni ya eran alucinantes. De hecho, les obligaban a mantener silencio durante 35 años. Y en caso de que fueran indiscretos durante ese periodo indicado, serían duramente juzgados y sancionados por la indiscreción. El año de finalización de ese compromiso de 35 años para Stein terminaba en 1991. Pero según Stein, la primera reunión que tuvo con Nixon, que ya he dicho que por entonces era vicepresidente, le preguntó a su jefe, el jefe de Stein, que se llamaba Anthony Braden, y a él mismo, cuántos informes extraterrestres tenían. Y si esos informes extraterrestres procedían en algunos casos de los espías que la CIA tenía en la Unión Soviética. A la respuesta que Stein dio, dijo que sí. Efectivamente, por entonces los soviéticos estaban muy bien informados sobre el fenómeno ovni y que también habían recopilado información con estos espías sobre los datos que los por entonces soviéticos tenían. Nixon dijo que, o le contaron a Nixon, que uno de los incidentes más preocupantes se produjo concretamente sobre la vertical de un silo nuclear. Cuando un ovni se colocó sobre la vertical de ese silo nuclear, casi se desencadena una guerra. ¿Cómo ocurrió aquello? Parece ser que en el momento en el que aquel aparato se puso encima, todos los sistemas de activación de ese silo comenzaron a ponerse en verde, uno tras otro, y que estuvo a punto de ser lanzado un ICBM, un misil balístico intercontinental. Parece ser que los discos o los ovnis interfirieron sobre los sistemas eléctricos de la instalación militar. Stein y su jefe llevaron a aquella reunión un material altamente clasificado en el que mostraban fotografías de ovnis. E incluso en algunas de aquellas fotografías se podían ver humanoides.
que habían recogido a lo largo de Estados Unidos y Europa. Un buen número de fotografías. En ellas podían ver todo tipo de discos voladores e incluso en algunas de ellas se apreciaban un disco que no era tal, ya que eran ovnis con forma triangular. Concretamente, demostraron las fotografías del llamado ovni de Bélgica o ovni belga, en el cual aparecía ese extraño disco o ese extraño ovni con forma triangular y que tenía una serie de luces en sus vértices. Comenta como curiosidad que en la sala donde se reunieron todos los asistentes, que estaban miembros de las Fuerzas Aéreas, del FBI, ellos mismos que eran de la CIA, y el vicepresidente, decía que no había suficientes sillas y que el propio Nixon se enfadó. Dijo, bueno, aquí cuánta gente ha venido. Y lo que vamos a tener que irnos es al Congreso para traer algunas sillas y que nos podamos sentar todos. El FBI parece ser que se encontraba presente debido a que ellos habían recibido muchísimos informes sobre avistamientos, pero muchísimos, gente que recurría al FBI y les contaba lo que allí habían visto. De hecho, por entonces el director del FBI, Edgar Hoover, tenía el asunto ovni como uno de los más importantes de su agenda. Nixon había solicitado personalmente esta reunión para comprobar el estado de las investigaciones del llamado Proyecto Libro Azul. Como ya he dicho antes, el Proyecto Libro Azul tenía dos caras. Una cara era la de informar al staff con informaciones reales y otra cara la de desinformar y quitarle hierro a todo el fenómeno ovni cara al público. Los miembros del FBI mostraron a todos los presentes en aquella reunión una filmación en color realmente sorprendente. Después de montar un proyector portátil y una pequeña pantalla de cine plegable en aquella habitación, la filmación mostraba lo siguiente. En primer plano aparecía una central eléctrica. En la central eléctrica o detrás de ella se veía de fondo un bonito cielo azul. Y poco a poco, sobre esa central eléctrica en la cual se veían claramente sus humeantes chimeneas, empezó a formarse una pequeña nube. Una pequeña nube que se hizo cada vez más grande y se volvió muy densa y redonda. Pero aquella nube comenzó a mostrar como una serie de ojos de buey o ventanas redondas que giraban. Seguidamente la nube fue desapareciendo para dar paso a la imagen de un platillo volante de color plateado, hasta que finalmente la nube desapareció totalmente, viéndose solamente el disco plateado. En la parte inferior de aquella nave se empezó a cambiar de color, pasando de ese color plateado a un color rojizo o rosado, que comentaba Stein. Finalmente la nave comenzó a alejarse lentamente hasta que desapareció totalmente. Dice que Nixon, cuando vio aquella escena, gritó algo así como «esto es absolutamente infernal». Y después de eso, pues posteriormente, Nixon comenzó a decir un montón de palabras malsonantes que aquí no vamos a reproducir. El presidente preguntó que si tenían más información al respecto, si sabían del origen de aquel disco, pero nadie en la sala tenía más información, ni la gente del FBI, ni la gente de las Fuerzas Aéreas, ni nadie. Nixon dijo que ese aparato podía ser una infernal máquina de guerra que podía materializarse en cualquier lugar. Y lanzó una pregunta al aire. ¿Creen ustedes que había extraterrestres en ese platillo? La gente del FBI y de las Fuerzas Aéreas le dijeron que no podían responder a esa pregunta. De hecho, no sabían incluso si aquella nave estaba radiocontrolada y que no había nadie dentro. Pero que se parecía a una de las naves más pequeñas que tenían en Área 51. Al parecer, se comentó que ninguna de las naves que había en Área 51 tenían ese tipo de ventanales, ninguna tenía ventanales o ojos de buey. Stein, el propio Stein, el analista de la CIA que habló con Linda Moulton, llegó a ver algunas de esas naves en la propia Área 51. De hecho, hablaron un rato sobre las capacidades de estos aparatos y la posibilidad de que pudiesen viajar casi instantáneamente a cualquier sitio. Stein comentaba que ese disco tenía 3 nódulos semiesféricos en la parte inferior
y que en Área 51 había una nave similar. Recordemos que Adamski, un contactado de los años 50, y otros contactados consiguieron obtener imágenes de ovnis que tenían esos característicos nódulos en forma, o 3 nódulos semisféricos en la parte inferior de los objetos. Pero fijaos, lo más curioso es que el propio Nixon dijo o confirmó que efectivamente se parecía a una de las naves que había en Área 51. Algo que demostraba que Nixon, el vicepresidente, era consciente de lo que había o de lo que tenían dentro de esas instalaciones. Pero fue el propio Stein quien reconoció a Linda Moulton lo siguiente: que en esa área, en Área 51, había naves alemanas. Y el propio Stein las identificó como los modelos Haunebu 1, Haunebu 2 y Brill. Aparentemente Nixon nunca estuvo en Área 51, pero estaba muy bien informado de lo que allí tenían. Lo más interesante, al parecer, ocurrió en una segunda reunión que mantuvieron sobre este asunto, en la que estaba el propio presidente Eisenhower. Cuando vio la filmación, el propio Stein le dijo al presidente: señor presidente, se parece al modelo alemán Haunebu 2, a lo que el presidente respondió: creo que tienes razón. Esta respuesta evidencia que el presidente estaba también muy informado de la existencia de esos aparatos, de los que tenían en Área 51 y de la procedencia alemana de alguno de ellos. También le mostraron una fotografía de un ovni totalmente similar al llamado Haunebu 2, que fue efectuada por los tripulantes de un barco frente a las costas de Argentina a finales de los años 50. Y el presidente indicó nuevamente que efectivamente se parece notablemente al modelo alemán Haunebu 2. Informaron al presidente sobre los diversos informes existentes de radar procedentes de barcos de las fuerzas navales, en los que se indicaba que en zonas de la Antártida, así como en el sur de Argentina, parecían entrar naves procedentes del espacio exterior. Stein comentó que en aquellas reuniones también le mostraron una serie de fotografías en las que aparecían un ovni en una mina de cobre. Una de las fotografías era absolutamente espectacular. En ella aparecía esa mina de cobre, una mina de cobre a cielo abierto, y en la que se veían una serie de seres extraterrestres que recogían muestras del suelo y las metían en su nave. Los seres parecían tener alguna forma de traje plateado y portaban una especie de escafandra. En las últimas imágenes que le mostraron, se podía ver también que esa nave despegaba velozmente, ya que el aparato incluso salía movido en la fotografía. Concretamente, era la mina de cobre de Anaconda, en Berkeley. Se da la circunstancia de que mostraron otra imagen que cerca de otra mina de cobre en Italia también se había fotografiado un aparato similar. Todo esto que os estamos contando nos sugiere muchas preguntas. Sinceramente, a mí la honradez de Linda Moulton no tiene dudas. Creo que es una persona honrada que lleva toda la vida metida en este fenómeno, que ha podido ver cómo existe el encubrimiento y que ha luchado para descubrir la gran verdad existente detrás del fenómeno ovni. Y sigue luchando esta mujer ya con una avanzada edad. La gran pregunta de todo esto es: ¿desde cuándo llevan entre nosotros? ¿Cuál es la conexión alemana en todo este asunto? ¿En qué punto se encuentra ahora la investigación de los ovnis en Área 51? ¿Tienen ya ovnis? ¿Han podido desentrañar los secretos de la antigravedad? ¿Desde hace cuánto los tienen, si es que los tienen? ¿Saben todos los presidentes de Estados Unidos posteriores a los años 50 la existencia de esto? Recordemos que el propio Kennedy tuvo una reunión antes de que tuviese ese fatal destino en Dallas con el propio Eisenhower. Y dicen que el presidente Kennedy, de aquella reunión con Eisenhower, salió totalmente abrumado. Como que algo muy importante le dijo Eisenhower:
a Kennedy en aquella reunión. Lo saben nuestros presidentes, independientemente del país que usted sea. Se mantienen en estos momentos relaciones con seres de otros mundos dentro de alguna importante organización de inteligencia dentro del seno de las grandes potencias. ¿Es todo esto cierto? Déjenme hacerle una reflexión. En la actualidad hay cientos de miles de fotos, hay miles de filmaciones y hay millones de testimonios de gente que ha visto ovnis y seres extraterrestres. De todo este vasto material, si solamente una fotografía, una filmación o un testimonio fuese cierto, podemos pensar que toda la historia que os hemos contado, o dentro de esta historia, hay mucha verdad. Los ovnis es el secreto mejor guardado de la historia. Lo dejo en este punto. Como siempre decimos, sin más, desde mundodesconocido.es, nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.